Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de Burnout que vamos a tener a lo largo de estas 7 sesiones. Vamos a ir hablando de distintos temas, desde las definiciones hasta algunas estrategias para poder contender con este famoso síndrome de burnout. Y el día de hoy pues comenzamos, ¿no? Con todo, con manteles largos, con el doctor Edgar Landa Ramírez, que él es licenciado, maestro y doctor en psicología por parte de la Facultad de Psicología de aquí de nuestra universidad. Muchas gracias, doctor, por aceptar Diana, participar. muchas gracias. No, gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Sí, el doctor, pues bueno, tiene una agenda súper ocupada, entonces nos da mucho gusto que haya podido participar con nosotros. Y pues entrando de lleno, ¿no? Principalmente creo que lo primero, que qué sería, ¿no? ¿Cuál sería la definición o cómo podríamos nosotros definir o entender el burnout? Bueno, es muy importante tenerlo claro. Todo mundo cuando trabaja y realiza acciones en donde hay una interacción de cuidado, en donde hay interacción con seres humanos, pues todos en algún momento tenemos estrés, enfrentamos retos y es esperado y es normal y todos vamos a pasar por eso. Sin embargo, en el caso del burnout, este estrés, Diana, se mantiene de manera sostenida a lo largo del tiempo y se vuelve algo crónico. Y eso ya no es normal. Eso ya se convierte en un fenómeno que afecta al trabajador y que puede llevarlo a desarrollar este problema. Y una de las características que más tiene este problema es precisamente que nos va a llevar a 3 subconjuntos de cosas que van a pasar que afectan al trabajador. Por una parte se va a sentir totalmente agotado, ¿sale? Pero algo muy importante que debemos compartir con el auditorio para que lo tengan muy claro no es un agotamiento de que me siento en la silla, descanso 20 minutos y ya, con eso tengo. No, es un agotamiento muy emocional que pega en lo físico, pero muy emocional, que aún haciendo estos descansos no parece que mejore, ¿sale? Algo que también pasa y es muy importante, solemos despersonalizarnos. ¿Qué significa esto? Empezamos a perder esa dimensión humana en el trato que damos a la gente con la que convivimos. Especialmente cierto en salud, especialmente cierto cuando estamos en docencia. Y además nos cuestionamos muy altamente nuestras metas, nuestras capacidades, lo que queremos conseguir como profesionistas. Entonces se vuelve todo un problema en donde el estrés crónico nos afecta en esas 3 grandes dimensiones y además asocia con una gran cantidad de problemas más. De salud, claro. Y entonces, por ejemplo, lo podríamos diferenciar de un estrés laboral, ¿no? Sí, totalmente. El estrés, vuelvo a decir, es algo que nos va a acompañar independientemente de las labores que hagamos cuando enfrentamos los retos. Cuando nosotros vamos en nuestra vida diaria, el estrés nos ayuda a estar prevenidos y cuando algo se enfrenta a nosotros, pues nos permite prepararnos para enfrentarnos a esa situación. Sin embargo, ese estrés debería durar un piquito y una vez que pasa la situación, se va, ¿sale? Eso sería lo ideal. Cuando ya estamos en una situación sostenida, ese estrés ya no se va, se queda alto y nuestro cuerpo empieza a reaccionar de esa manera. Entonces, claro, el estrés tiene funciones adaptativas muy importantes para todos los seres humanos. Aún cuando estamos trabajando nos ayuda en esa parte a enfrentar esos retos, pero ya algo sostenido bajo ninguna circunstancia nos trae beneficios. Claro, yo lo pondría como una analogía, ¿no? Como una lámpara, ¿no? Que uno la prende y la apaga, ¿no? En un caso de emergencia, pero no la deja uno prendida ahí por meses, ¿no? Se calienta y te quemas. Y de hecho, pues una analogía que precisamente nos lleva a este punto. Nos lleva a la situación en la cual pues esta persona, el trabajador, lleva tanto tiempo con esta lámpara prendida que empieza a quemarse poco a poco, ¿vale? Siguiendo con estas 3, ¿no? O sea, agotamiento. Claro. Y justo qué fuerte, ¿no? Esta despersonalización, porque justo se da en personas que trabajan con otras personas y de repente empezar a vivir justo en esa, ¿no? En esa área laboral, ¿no? Correcto. Y lo que suele ocasionar mucho esta despersonalización es llevarlo a un término que está muy asociado que se llama cinismo, en donde se caracteriza por esta falta
ya de interés de abordar con esta calidad profesional a la persona con la cual estás trabajando. No solamente a la que le brindas el servicio, sino también a aquella con la cual de hombro a hombro laboras. Entonces empieza a afectarte en el sector salud con tus pacientes, en el sector educativo con tus colegas, y de repente se vuelve algo en donde te empiezas a meter en embrollos justo porque ya no puedes llevar esta carga. Claro, y justo también el empezar a cuestionarse, ¿no? Esa motivación, ¿no? Y lo pienso como en áreas, pues, de salud mental, de medicina, de docencia, ¿no? Que uno entra con una motivación, y de repente ya empezar, ¿no? Que ese sería el tercer factor, empezarse a cuestionar, bueno, ¿estaré en el lugar correcto, ¿no? Recuerdo mucho en algunas capacitaciones que hemos dado en el hospital en el que estoy. Recuerdo que empezamos a hablar con residentes, trabajamos mucho con ellos, y a veces les decía: ¿quién de ustedes hoy en la mañana se levantó y dijo, realmente necesito ir al hospital? ¿Realmente necesito esto en mi vida? Bueno, les da risa, pero en cierta forma si es un cuestionamiento genuino que en algún momento los residentes, los trabajadores adscritos, los profesores, la gente en general se hace. ¿Realmente necesito esto en mi vida? Y es lamentable porque para haber llegado a ese lugar tuvieron que pasar muchos años de esfuerzo, muchos sacrificios, mucho trabajo, y de repente si no aprendemos a cuidar y gestionar esto, nos lleva a este punto en el cual precisamente la gente se pregunta, ¿realmente lo necesito? Y si no podemos brindar ese apoyo, Diana, lo que va a acabar ocurriendo es que muchas de ellas van a decir no, y me voy. Y a lo mejor esa persona con las medidas adecuadas no hubiese tomado esa decisión, y tendríamos a una persona altamente capacitada brindando una atención que tanto se necesita en este país y en el mundo. No, claro, y ejerciendo aquello por lo que no se esforzó, soñó, etcétera, ¿no? ¿Y hay algún dato como epidemiológico de, pues, en quienes se da, no? Ya nos comentaste que en los que trabajan con personas, pero dentro de esa gama de los que trabajan con personas. Dentro de esa, sí, hay varios datos y estudios epidemiológicos que se pueden consultar, y te voy a compartir particularmente los que somos muy cercanos, que es el sector salud, el sector educativo. Nosotros estamos en un área que es el sector salud, donde se mezclan estos dos cuando damos docencia a personas que se están formando en esto y cuando estamos en atenciones clínicas. Somos particularmente uno de los grupos más vulnerables, ¿vale? El rango epidemiológico es muy amplio. ¿De qué depende? De cómo se mida. No hay una forma única o un gold estándar de cómo medirlo. Hay distintas maneras, desde preguntas de ¿te sientes de esa forma? Hasta instrumentos o criterios, digamos, más nosológicos que te permiten identificar ciertas características. Entonces, si vas a encontrar estudios que tienen rangos del 7% al 70%, 80%, es un rango muy amplio. No obstante, cuando se suelen utilizar, que es muy común en este fenómeno, medidas de autorreporte con propiedades psicométricas en la población donde se aplica, normalmente el rango o el promedio de burnout está en un 30-35% si son residentes médicos, y en un 30% si eres docente. Aproximadamente en ese rango se está moviendo, ¿vale? No obstante, si eres residente y dependiendo de en qué área estés, se puede incrementar mucho más. Puede ser el dato tan dramático como que 6 de cada 10 u 8 de cada 10 residentes, por ejemplo, pueden llegar a presentarlo. Entonces, depende mucho qué estés evaluando, qué profesión estés evaluando y en qué momento lo estás evaluando. Claro, en qué momento de su formación, ¿no? Sí. Y pensaba en pues igual de todas formas este dato de 30%, pues estamos pensando en 30 de cada 100, o sea, también es muy alto. Es considerable, ¿no? Y tomando en cuenta que también no solo somos la profesión, ¿no? Entonces, además de pues ese estresor de la profesión, hay otros factores como personales, totalmente, familiares. Completamente. Una de las grandes ventajas que hemos tenido en este tema es que es un tema que empezó a estudiarse, a describirse en los 70, y en los últimos 50 años hay un corpus de conocimiento bastante razonable que se ha hecho a lo largo de este tiempo que nos permite tener al menos un entendimiento más amplio del mismo. Y a partir de eso se han podido identificar distintos factores, como bien comentas, Diana, que están relacionados con el mismo. ¿Cierto? Tener menos experiencia laboral, por ejemplo, estar mucho más joven en la experiencia laboral, les hace más probable, no es
No es una sentencia, pero se hace más probable que a lo mejor lo desarrolles, tener poco apoyo, redes de apoyo, tener factores como trabajar más de 40 horas a la semana. Uno diría, pues, ¿quién trabaja más de 40 horas a la semana? Pues aquí, en este país, trabajamos. Más bien levante la mano el que no. ¿Quién no, verdad? Pues ya, o sea, tienes 2 trabajos que te implican más de 40 horas a la semana, ya es un riesgo. Nada más por eso para que te incremente la probabilidad de burnout. Vivir en grandes ciudades es una variable interesante que se ha identificado, seguramente por todas las vicisitudes, los retos que te implican, los traslados y pues lo que enfrentas al día a día. Entonces, todo este tipo de circunstancias promueven que ya se haga más probable el burnout. Y otro punto muy importante es, oye, si ya traías un problema de salud mental, te hace más vulnerable para que desarrolles este estrés crónico. Y el gran problema, Diana, es que en los últimos 30 años lo que sabemos es que tenemos una tendencia de incrementos de problemas de salud mental, depresión, ansiedad, problemas asociados con consumo de sustancias. Todo eso hace que se vuelva una tierra fértil para poder desarrollar este tipo de problemas. Claro, y por si no fuera suficiente, se nos vino una pandemia, ¿no? Se nos vino una pandemia que nos incrementa los problemas de salud mental, nos incrementa estar metiéndonos en, pensemos en el personal de primera línea que estaban enfrentando constantemente en primera, segunda ola, retos, vicisitudes, aspectos muy dramáticos de dar muy malas noticias, y eso los quemaba y los hacía más vulnerable. Pero además no fue primera línea nada más, teníamos segunda línea, el personal que no estaba en áreas COVID, pero que posibilitaba que todo lo demás estuvieran, también se nos quemaron. Entonces fue un reto enorme. Todos los que vivimos la pandemia y salimos afortunadamente de ella, pues tuvimos desafortunadamente una historia triste que contar, ¿sale? Y entonces todo eso también nos hace vulnerables a ir desarrollando eso. Es como les decía a los estudiantes, si de por sí ya tenemos un incendio, la pandemia nos vino a echar gasolina y se volvió intensísimo. Vamos mejorando, creo que al menos se visualizó la importancia de la salud mental en distintas áreas y se han estado haciendo muchos programas que nos permiten pues hablar del tema, visualizarlo, identificarlo, proponer formas de evaluarlo, proponer formas de abordarlo, y eso al menos es una gran ventaja que dejó pues el tener que haber pasado por esas experiencias. Claro, y pensaba en un dato que se me hizo, bueno, me brinca y se me hace interesante, ¿no? El que ocurra, por ejemplo, en personal más joven, ¿no? Que uno diría, bueno, ya lleva mucho tiempo trabajando y entonces es esperado, ¿no? Que se pudiera quemar. Pero, ¿qué pasa con esa población? Es una gran pregunta. No creo que exista una respuesta definitiva, pero existen hipótesis de qué podría estar explicándolo. En gran parte, quizá la gente que lleva más tiempo ha aprendido a desarrollar redes de apoyo en las cuales se basa y además a moderar expectativas de cómo puede afrontar los retos que el día al día tiene, ¿vale? Quizá cuando uno empieza a trabajar, pues empezamos más idealistas, queremos cambiar pues el mundo, y es una actitud bastante loable, pero a veces se enfrenta con pared y no es fácil cambiar algo que está sustentado en un sistema, que está sustentado en varias prácticas, que no es sencillo nada más con una buena intención, que implica distintos cambios. Probablemente eso sea, y es una de las hipótesis, lo que esté promoviendo que muchas personas se desilusionen en esa primera etapa laboral o en esos primeros años y enfrenten una realidad muy distinta a las expectativas que se habían creado de cómo iba a ser su aportación laboral. Claro, y esto que nos mencionabas al inicio, creo que lo hace también más fuerte. Por eso me llamó mucho la atención, porque lo hace más fuerte el hecho de que, como decías, a veces termina abandonando, ¿no? Es decir, alguien que apenas está iniciando, ¿no? Que acaba de terminar y demás, ¿no? Que renuncie, no, mucho más fuerte, ¿no? Porque es de esa población económicamente activa inicial y que termina. Renuncia, pero no solo pasa eso, también pasa que se ausentan más, de repente ya no llegan, o pasa que los tienes que rotar.
¿sale? Los tienes que rotar de área o hacer esto. Y todo eso es un problema porque te cambia la organización de cómo lo estás trabajando. Entonces el burnout te va a afectar en muchos niveles y particularmente en el desempeño laboral va a implicar esto, va a implicar que a lo mejor ya no se sientan tan motivados para hacer la actividad por la cual están trabajando, va a implicar que se ausenten, va a implicar que ya no, que se les vaya la onda de qué tenían que hacer, qué tenían que dar o que lo den con una calidad menor a lo que se espera. Y todo eso tiene afectaciones pues, en la gente que se está brindando el servicio, con la gente que se está llevando a cabo y en la persona misma. Claro. Y como una persona, yo sé que cada persona es distinta y me imagino que así como no hay, como se dice, no son pacientes del libro, ¿no? Como nos decían, de repente el paciente no va a haber leído el libro y te va a decir los síntomas. Sé que van a ser distintos en cada quien, pero como alguna persona que esté diga, ay, tal vez podría yo estar teniendo, ¿qué podría irse dando cuenta? ¿Cuáles serían esas manifestaciones como emocionales? Es bien interesante y fíjate que hay muchas formas de evaluar el burnout, pero una que se ha propuesto que es sumamente simple es una introspección en donde le preguntas directamente, es el primer filtro, le preguntas directamente al trabajador, no le dices, no me respondas a mí, pregúntate tú seriamente con base en tus condiciones actuales. ¿Me siento yo con la definición que tengo de burnout? ¿Me siento en este momento en el estado de burnout? Si la persona te responde que sí, es probable y es recomendable que comiences a hacer evaluaciones un poquito más especializadas en donde precisamente identifiques estos 3 elementos que te comentaba. Elementos que van encaminados a ya no me siento con la misma motivación para hacer mi trabajo, ya no me siento con las mismas ganas para llevarlo a cabo. Si en esta reflexión noto que soy menos tolerante con mis compañeros de trabajo, soy menos tolerante cuando le doy la atención a la persona que está conmigo y además de eso me siento totalmente agotado, ya te va dando más filtros, ¿vale? Ahí podemos ya, después de estas reflexiones, aplicar los instrumentos que se suelen utilizar, hacer entrevistas clínicas basadas en criterios CIE-11, por ejemplo, que tiene identificado estos puntos, y a partir de eso poder ir viendo si estamos viviendo una situación así y si ya le está trayendo afectaciones también, pues no solamente en lo laboral, esto se generaliza y trae afectaciones en distintas dimensiones. Todo esto nos puede llevar a decir, híjole, pues sí, vamos por ahí, hay que tomar acciones. Claro, y por ejemplo, ¿qué tanto? Porque a veces pensaba, hablas de este acercamiento, ¿no? Le preguntamos, oye, contéstate a ti, ¿no? Alguien se acercó, pero a veces ¿qué tanto también la misma institución o la misma área laboral puede contribuir como ese silenciamiento, ¿no? Completamente. De hecho, yo tengo una idea que quiero compartir contigo y con el auditorio que me parece central. Durante muchos años el problema del burnout se volvió un problema individual, de la persona tiene la responsabilidad de autocuidarse, de procurarse, de dormir más, de comer saludable, de hacer yoga, todo. Pero parecía ser que este discurso, aunque interesante, no visualiza que este problema no es un problema del individuo, es un problema global, institucional, donde también juega un papel muy importante el cómo la institución, su organización y sus reglas promueven o protegen al trabajador. Y esta es una idea que quiero dejar muy clara. Cuando se trabaja burnout, no se trabaja exclusivamente con la persona. Claro que se tiene que trabajar con la persona, pero la investigación claramente lo indica. Además de la persona, tenemos que trabajar con la organización, con la interacción que tienen las personas, con lo que pide la organización, con la carga de trabajo que la organización misma da, cómo la organiza, cómo promueve medidas de protección también. Uno de los grandes defectos que tenemos con seres humanos es que nos encanta ver los problemas ya que es un incendio enorme y queremos tratar de resolver cómo apagamos este incendio. Bueno, lo mejor no es apagar incendios, es prevenir incendios, ¿vale? Eso es lo que más resultado te va a dar y muchas mejores consecuencias te va a traer. Entonces, algo muy importante, sí, la organización juega un papel central en el desarrollo o en la protección de que se evite el problema.
Ujú. Claro, o de a veces, ¿no? Como esta cultura de repente, ¿no? Que te dicen así como, ay, empleado del mes, ¿no? El no sé qué, y entonces de repente también esas políticas a veces, ¿no? Institucionales, o los tiempos, ¿no? Que no haya como delimitación clara, ¿no? De Claro. las funciones de cada quien. Te pongo un Ujú, ejemplo muy claro en salud y en ujú, docencia. Por ejemplo, en docencia te dicen, te va a tocar dar tal clase, ujú. por favor, prepárala. Maravilloso. ¿Cuántos alumnos tienes? Tienes 60 alumnos. Wow, es un número Ujú. importante. Yo no sé si aquí pase. Bueno, en otros países Me seguramente han platicado por han ahí. platicado y dices, wow, o sea, Ujú, 60 personas que están bajo mi ujú, responsabilidad para ver esto, tal vez no sea lo indicado, pero se vuelve un requerimiento ujú, obligatorio que la institución te está dando. ujú, O en el hospital, algo que está perfectamente normalizado, pues vas a ser guardia ABC, ¿sale? Pero si te castigo va a ser AB, ¿sale? ujú. Y entonces se normaliza y le pedimos a una persona que comience a realizar ese tipo de actividades que le implican no tener ese descanso, que estar cansándose constantemente, que forma parte de, inclusive de la formación del sistema. Y ese tipo de medidas que parecen tan normales son medidas que pueden ser cuestionables al respecto. Y tenemos historias a lo largo del mundo en donde estos comerciales, estas ideas donde te dicen, llevo 36 horas sin dormir, ¿te opero? Claro, ¿no? Es una pregunta muy, muy clara. No estoy en las mejores condiciones para hacerlo, pero mi sistema fomenta que yo lo lleve a cabo así. Claro, justo para quien, por si acaso estuviera alguien no familiarizado con este término ABC o AB, se refiere a que un día sí y un día no tienes guardia, el AB, ¿no? Y el ABC que un día sí cada tercer día, ¿no? Claro. Y entonces, guardia significa estar todo desde las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana del lunes, por ejemplo, a las 7, 8 de la noche del martes, ¿no? Entonces, estar horario continuo, ¿no? Como Sí, dices, el con ser tanto. humano tiene este pequeño inconveniente que tiene que dormir todos los días. Sí, ¿no? Ese pequeño defecto, tiene En que el dormir hoy. ideal, ¿no? Ujú, Y eso se vuelve problemático ujú, porque el mismo sistema está promoviendo eso. Y entonces una idea que es muy importante de ujú, compartir con la gente que nos está viendo es, sí, trabaja aspectos individuales, por supuesto que va a ayudar. Y en un ratito platicamos estas ujú. recomendaciones, pero quieres honesta y éticamente abordar el problema, reconoce que el problema no es solo del individuo, es de la organización y del sistema que lo perpetúa. Y en ese sentido se vuelve una decisión ética y una decisión responsable empezar a hacer la promoción de los cambios que honestamente te permitan poner mejores condiciones a la gente que labora ahí. Claro, justo por eso en la sesión 2, spoiler, vamos a hablar, ¿no? De justo de esta parte también administrativa. Digo, lo vamos a retomar aquí y también, ¿no? Tenemos esa idea de hablar de la parte administrativa porque justo, ¿no? Qué interesante y qué Mm. bueno que lo menciones, porque a veces también tenía por ahí alguna vez en algunos cursos y decían, es que en cada momento de la sociedad se nos exige algo diferente, ¿no? Mm. Y pareciera que en este te exigen ser resiliente, no, sé fuerte, este positivismo, ¿no? Sé Claro. positivo y todo velo como una oportunidad para salir adelante. Y a veces hay, ¿no? Hay ciertas cosas que no están totalmente en tus Son manos. trampas, o sea, son trampas del lenguaje. Y aunque tiene un mensaje de base que puede ser esperanzador, que puede decir, vamos, tú sal adelante, pues lo cierto es que solo te permite ver el fenómeno en una dimensión. Y si tú quieres honestamente abordar el fenómeno, no puedes reducirte a esa dimensión. Tienes que ser y darle una mirada crítica. Y eso a veces no es gustoso, no es grato, porque te das cuenta que a veces el problema eres tú. El problema eres tú en la acción que haces dentro de ese sistema. Y a nadie nos gusta reconocer eso, pero el tener esa sensación y ponerse en esa plataforma te permite de manera más honesta poder hacer una crítica y una Ujú, autocrítica y empezar a promover esas cosas que ayuden a cambiar, ¿sale? ujú, Y que te lleven a un mejor resultado. claro. Y, por ejemplo, ¿habría alguna relación? Nos mencionas hace un momento que pues el burnout después se relaciona, o sea, el tener un problema de salud mental te puede predisponer a tenerlo y luego, o sea, como puede ser causa-efecto, ¿no? Son factores de riesgo. No es que, que tengas un problema de salud mental
automáticamente te va a llevar a que desarrolles burnout cuando trabajes, te lo hace más probable, no es la causa, ¿vale? Pero sí te da las condiciones para que eso suceda. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tienes el problema de burnout? Un montón de broncas. Problemas a nivel orgánico. Sabemos que la persona que ya tiene el estrés sostenido, su cuerpo va a reaccionar no muy bien y se ha documentado su asociación con problemas metabólicos, problemas cardiovasculares, con migrañas, con dolor. También se ha asociado con problemas de salud mental. Si tú no traías ya problemas de salud mental, porque también puede ser, venías muy bien, pero el estrés se te da en el trabajo, hace más probable que desarrolles depresión, desarrolles ansiedad, desarrolles insomnio. De hecho, estos tres son altamente comunes cuando una persona tiene burnout. Segundo tip, ya después de que te has autocuestionado, ¿tengo burnout? ¿Será que estoy en eso? Si empiezas a notar que estás más decaído, que ya no disfrutas lo que haces, que estás preocupado todo el tiempo, que ya no te puedes dormir a tu hora o que te duermes a tu hora, pero cuando te despiertas nada más es como si no hubieras dormido, ya es otra señal de alerta. Una alarma muy importante porque probablemente ese burnout ya está afectándote en esa dimensión. Y uno dice, bueno, pues se queda en el individuo. No, ya platicamos también cómo afecta a la institución donde trabaja, pero no solamente eso, le afecta también en otras áreas, mayores peleas con la pareja, menor calidad de servicio, mayor cantidad de olvidos, mayor probabilidad de que me demanden a un médico, por ejemplo, está asociado también con eso. Entonces, si te das cuenta, aquí todos perdemos, absolutamente todos. Pierde la persona que está en la situación, el paciente que recibe o el estudiante que recibe la interacción de esa manera, pero también el círculo cercano de esta persona. Entonces es un problema que tenemos que atender todos, absolutamente todos. Claro, no, mira qué fuerte esa parte como, ¿no? De por el lado donde lo veamos, ¿no? También perdemos un profesional, ¿no? En caso de que abandone y en el mejor de los escenarios, que nada más abandone la profesión, ¿no? No llegue a una situación como que abandone su propia vida, ¿no? Por ejemplo. Y que también está documentado. Desafortunadamente el burnout también es un factor de riesgo para que la persona intente quitarse la vida o lo consiga. Entonces, sí es muy importante tener eso. Desafortunadamente, y bueno, cuando tuvimos la oportunidad de platicarlo en algunas conferencias en la Facultad de Medicina de la UNAM, pues presentábamos muchos casos que están documentados de manera periodística en donde los residentes o las personas dicen, ya no puedo más, y toman la decisión de quitarse la vida, y esto es un problema global, mundial, y se vuelve un factor que puede ser predictor o al menos está asociado con ese tipo de decisiones mucho más complejas. Obviamente no basta ese factor, se tienen que conjuntar varios, pero se vuelve algo relevante. Entonces, si tú ayudas a quitar esas piedras y esos pesos por de entrada del burnout y ayudamos con programas para salud mental, podemos disminuir la probabilidad de que eso ocurra. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para no quedarnos como a la mitad de alguna idea, ¿no? Pero me parece súper interesante esto que comentas, en que no se queda en un solo lugar, ¿no? Y que nos afecta y nos debe interesar a todos. Regresamos en un momento. ¿Qué tal? Pues regresamos, justo nos quedamos en una parte interesantísima, ¿no? El verlo como algo que pues nos afecta al individuo, afecta a sus interacciones, su ejercicio profesional, o sea, afecta varias áreas, ¿no? Y que por lo tanto al afectar varias áreas nos debe interesar, ¿no? Como a todos, porque de alguna forma nos va a afectar, ¿no? Tanto como trabajadores, como cuando seamos pacientes, porque pues aunque nos dediquemos a la salud, eventualmente vamos a ser pacientes, entonces... O como también. Papá, exacto. O como mamá, o como marido, como esposa, como hijo, como sobrino, va a afectarnos. Entonces se vuelve un reto sumamente importante y una situación que se vuelve un tema de salud
pública, ¿vale? De hecho, tan importante es, Diana, que ya en estas clasificaciones del CIE, el problema del burnout ya se identifica como un problema, no como una enfermedad, sino como un problema ocupacional que nos afecta en todas nuestras dimensiones y que a nivel mundial se deben de hacer esfuerzos genuinos por identificarlo y trabajarlo, ¿sale? O sea, a veces es complejo porque nos apasiona el trabajo, pero nos llevamos los problemas del trabajo a la casa. Y bueno, en la casa también está la bebé del año, nuestros hijos, nuestras parejas, y nos puede meter en problemas ahí. Entonces, por eso se vuelve muy relevante, más allá del discurso y de los datos, es cómo me afecta. Y el problema es que tenemos una gran cantidad de gente que pues en este contexto tenemos que trabajar para sobrevivir y tener varios elementos, pero no solo eso, el trabajo nos da una identidad, nos da una satisfacción, nos permite tener una realización y una contribución. Y si nosotros no podemos llevar a cabo toda esta situación, lo que acaba ocurriendo es una bronca muy grande que nos afecta en distintas dimensiones. Por eso es importante este tipo de pláticas y celebro mucho estos esfuerzos para poder visualizar el problema y empezar a hacer acciones para abordarlo. No, y darle, no, esa importancia. Platicábamos en la pausa que me sorprendió alguna vez un artículo que ya es un poquito viejito, del 2014, que justo decía que presentaba el común de la población, ¿no? Es un metaanálisis en población mexicana de burnout, y decían que había este agotamiento, esta despersonalización, pero sorprendentemente seguían realizados con el trabajo, ¿no? No sé si con esta romantización a veces de... Ponte la camiseta. No. Vamos a ponernos la camiseta, vamos a hacerlo, no importa de que por medio vaya nuestra salud físico-mental. Yo creo que es bien importante buscar equilibrios, ¿sale? De hecho, como personal de salud lo sabemos, la salud no solamente recae en lo orgánico, es un equilibrio basado en estos modelos biopsicosociales entre cómo estoy físicamente, cómo estoy cultural y socialmente y cómo estoy emocionalmente en ese proceso. Entonces, sí, hay que darlo todo, hay que dar nuestro mejor esfuerzo en el trabajo, pero que no se vaya de por medio el resto de nuestra salud, nuestras cuestiones orgánicas y demás. Entonces, como muy bien lo dices, a veces tenemos estos discursos que romantizan esa explotación, ese cansancio, lo normalizan y parece ser que si no me cansé y si no lo di todo, pues no estoy dando el trabajo como debería de serlo. Entonces es importante buscar equilibrios, siempre. Sí, claro, también para evitar, ¿no? Como esa afectación en otras áreas, ¿no? O sea, en el área familiar, en el área social, ¿no? No solamente en la que tenga que ver con el trabajo. Y además algo muy importante, tú ayudas a tener a un trabajador, a una persona en un mejor equilibrio, es una persona que es altamente probable haga mejor el desempeño, tenga mejor desempeño, tenga mejor forma de abordar al paciente, tenga mejor forma de dar clase, tenga mejor forma, te suele ser más productivo, ¿sale? Entonces todo mundo gana en ese sentido. Desafortunadamente, si no lo vemos de esa manera y decimos, no, ¿para qué le invierto en alguien que descanse o para qué hago eso? Pues acabamos agotándolo. Y entonces lo que acaba ocurriendo, Diana, pues precisamente todos los problemas que hemos estado describiendo. Claro, y pensaba en un caso que alguna vez me platicaron de, tiene de diabetes, por ejemplo, que pues no sabemos todas las consecuencias que genera, ¿no? A largo plazo la diabetes, las complicaciones, una diabetes mal controlada. Y algunas me platicaron que hicieron como un ensayo en una unidad de medicina familiar en donde les daban una aportación económica a los pacientes que llevaban un buen control de la glucemia o que eran intolerantes a la glucosa, y entonces antes de pasar al diagnóstico, y que vieron que era mucho más económico el dar ese dinero, ese incentivo al que se mantenía estable, que el día de mañana el tratar la hemodiálisis o el tratar el problema, todas las complicaciones. Sí, totalmente. Y algo así, ¿no? Como con el burnout se me ocurre. Misma analogía, prevenirlo. A lo mejor no te deja tan claro, pues es que nunca vi que se presentara el problema, ¿no? Porque hiciste tu acción para prevenirlo. Siempre es más dramático cuando el problema ya está y hacemos medidas para tratar de solucionarlo y es muy visual. Pero siempre, y una de las grandes recomendaciones es mejor evita que se presente el problema. Y en muchas de estas acciones, Diana, las cosas que tenemos que hacer no están más allá, o sea, no son extraordinarias. Son cosas que implican la tríada del autocuidado, por ejemplo, de la OMS, que es come bien,
Ajá, ¿qué significa comer bien? Enséñale a tu trabajador, dale programas para que aprendan a comer bien, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que puedes comer de todo de manera equilibrada, sana, darte tus gustos y con eso ya le ayudas a tu cuerpo, ¿sale? Aunado a eso, haz ejercicio, 150 minutos a la semana, ¿sale? Corre, nada, camina, nada más camina con cierta velocidad. Con eso ya te das una buena base. Duerme lo más, los horarios que te recomienda, estas 7 horas. Esos 3 puntos clave son la base para prevenir ese burnout, ¿vale? Tú dices, bueno, pues no es nada extraordinario. No, no lo es. Y de hecho eso te va a ayudar, no solo el burnout, te va a ayudar para varias cosas. Si aunado a eso le promueves a la persona, apóyate en tus redes, tu familia, tus amigos, no hagas de tu vida, no hagas de tu trabajo tu vida, que se centre solo en eso, sino considera que solo es un ámbito. Igual de importante es salir con tus amistades, ir a conciertos, ir a caminar al parque, ver tele con tu hijo, no sé. Igual de importante es, le vas dando sentido a estos puntos y esas son las medidas que te permiten tener precaución. Y ya medidas un poquito más especializadas, ¿sabes qué? Si en algún momento sientes que te estás poniendo mal, yo como institución, como UNAM, como hospital, te brindo la posibilidad de que vengas. No es necesario que estés quemado, ven antes. Vemos qué está pasando, vemos medidas, vemos cuestiones. Ese tipo de apoyos ayudan mucho a que vayan previniéndose que se desarrolle. Claro, o sea, no cuando ya esté el problema, sino cuando voy detectando algunas señales, ¿no? Sí, sería lo ideal, completamente lo ideal. Y por ejemplo, también, bueno, es común, creo, en algunas profesiones, ¿no? O en algunos momentos de la vida del ser humano, como cuestionarte, ¿no? Las cosas. ¿Cómo podríamos diferenciar este agotamiento de cuando realmente sí estoy perdiendo como propósito o sentir que mi vocación no es tan fuerte? ¿Habría alguna? Perdón, me perdí. ¿Habría alguna forma, por ejemplo, como de diferenciar? ¿No? A veces pasa que uno se cuestiona, ¿no? En la vida, ¿no? Como no sé, la crisis de los 40 que le llaman, ¿no? De decir, sí estoy haciendo lo que me gustaría, o realmente estar en ese agotamiento, ¿no? Y en ese burnout que hace que digas, no, pues ya no siento satisfacción por el trabajo. Pues mira, la parte del agotamiento, perdón. No. La parte del agotamiento lo que va a hacer es precisamente llevarte a una situación en la cual no importa qué hagas, no importa si descansas, no importa si tienes metas o tenías metas laborales, ya parece inalcanzables, ¿vale? Entonces, quizá cuando nosotros estamos en distintas etapas de vida, como bien lo comentas, pues sabemos que en ciertos momentos es entendible, dado que la cultura y dado nuestro desarrollo, que nos cuestionemos cosas, ¿vale? Pero en este punto, independientemente de que estemos en esa etapa, lo que llega a suceder es que estuvimos expuestos a estos factores de riesgo, que así puedas tener 25 años, 30 años, pues ya te estás diciendo, yo ya no quiero esto, ya no quiero hacerlo, ¿sale? Entonces, quizá una parte importante es, sí, es entendible que como seres humanos en distintas etapas de desarrollo sea asequible que tengamos ciertas dudas, ciertas inquietudes, pero en este punto da igual la etapa en la que estás, o sea, si estás expuesto a los 20 o a los 50, podría promover que desarrolles estos problemas. Claro, y además como que no se va, ¿no? Me queda esa idea como de lo crónico, ¿no? O sea, llegó casi como para quedarse, tal vez lo otro es como de temporada, época, y si uno descansa, no sé, vas de vacaciones, ¿no? Y regresas y esto no es como que se vaya cuando te vas de vacaciones. Exacto, no es de me voy a echar una nap, voy a descansar tantito y ya mejoré. No, es algo que cuesta trabajo sacar adelante si no tomamos las medidas necesarias. Claro, esta parte crónica que creo que es importante, ¿no? A veces como darlo, ¿no? Como conocerlo. ¿Y habría como algunos mitos? ¿Sabrás algunos mitos como del burnout? Por ejemplo, yo pensaría uno que escucho seguido es eso, casi como que lo vemos como que se quita, ¿no? Como que descansas y mejora, ¿no? O piensa positivo con este positivismo tóxico. ¿Habría mitos que tendríamos acerca del burnout? Muchísimos. Uno de los mitos es que la gente es débil. Si tienes burnout es porque eres débil y no sirves para esto, ¿vale? No, falso. Cualquier persona, cualquiera que esté expuesta a una condición similar, es probable que lo pueda desarrollar, ¿sale? Por supuesto,
porque si están expuestas muchas personas a la misma situación, algunos la desarrollan y otras no, tiene que ver con los factores que le anteceden. Cada persona tiene historias distintas, ¿vale? Un mito muy común que tenemos institucionalizado en el sector salud es, bueno, pues que los fuertes aguanten y los débiles pues se irán yendo solitos, ¿sale? Claro, no tienes el carácter, ¿no? Para ser... Falso. Completamente falso. Son muchos los factores que están involucrados y cualquier persona en buenas condiciones te va a dar un potencial enorme, ¿sale? Solo hay que saber dirigir e identificar dónde están esas habilidades de la persona. Muy recientemente, mucha gente te dice, es que la generación actual, una generación de cristal, ya no aguantan. Pues a lo mejor antes teníamos muy normalizados muchas prácticas que con luchas sociales, con el paso del tiempo hemos aprendido a reconocer que no tenían que suceder, ¿sale? Y encontramos ese contraste de la gente que todavía tenemos estas ideas versus las generaciones que han luchado y que ya no lo ven como algo que tendría que ocurrir. Entonces, todas estas ideas se mantienen y nos meten en un conflicto de luchas, de cómo lo entendemos y cómo se va a cabo. Pero en general esos son muy comunes, Diana, ese tipo de ideas de debilidad, de bueno, pues que se vayan porque no aguantan. Aquí solo los fuertes. No, claro. no se trata de y eso. responsabiliza otra vez, ¿no? A la persona a veces de, es que tú tienes que fortalecer tu carácter, a ver cómo le haces, ¿no? Pero fortalecerlo y no que sea algo que, ¿no? Que está también, ¿no? Dentro del sistema favoreciendo, ¿no? Es correcto. Y pensaba, bueno, me surge ahorita que platicabas esto también de repente las cosas que antes se normalizaban y que hoy afortunadamente muchas dejan de hacerlo. En el aspecto de los médicos, ¿no? De repente hay un autor que me gusta mucho que es el doctor Roberto Castro, que él habla mucho de la violencia dentro de los ambientes médicos y llama mucho la atención, que le llama como un caso de ambivalencia sociológica, ¿no? Que dice que los médicos se unen mucho contra la agresión externa, ¿no? O sea, cuando vino esto de que le tomaron fotos a un médico durmiendo y entonces todos se unieron diciendo, pues yo también me dormí porque las guardias son extenuantes, pero a veces dentro de nosotros hay ese discurso donde tienes que ser fuerte, no te puedes enfermar, no tienes que estar todo el tiempo presente y que también puede favorecer, ¿no? Y es un contraste, ¿no? Porque precisamente normalizamos también dentro del gremio las prácticas que tendríamos que llevar a cabo. Una de las grandes contradicciones que yo siempre he encontrado en el sector salud, y lo digo abiertamente, somos un sector que buscamos mucho la investigación y la evidencia para tomar decisiones de cómo abordar un caso. Y cuando se trata de cómo le enseño a mi colega a que aprenda algo, parece ser que se nos puso una venda en los ojos y no existe un solo paper pedagógico que nos oriente a cómo formar esa persona. Parece ser que la pedagogía basada en el castigo, en la exhibición, es la única forma para poder promover que aprendan. Pero tiene una lógica, como lo que decíamos, estas prácticas arraigadas, parece casi una eugenesia social, en donde vamos a hacer que el más apto se quede y el resto no sirve para esto. Y no, cuando sabemos que hay muchas técnicas, tenemos muchas disciplinas, pedagogía, en psicología, en donde te enseñan cómo una persona puede adquirir una habilidad, un conocimiento sin recurrir a una cuestión que sea inquisitiva, que castigue, que exhiba. Y entonces precisamente con esta cuestión, parece que nos volvemos ciegos en nuestras propias prácticas como gremio a la hora de llevar a cabo este tipo de exhibiciones, este tipo de castigos, este tipo de formas en las cuales trato de promover la interacción con esa gente que está a mi cargo, ¿sale? Esta figura del R más que tiene a cargo a sus R's menos y que tiene un poder casi absoluto en algunos momentos de cómo llevar a cabo esto. Bueno, pues no, si le enseñamos estas cuestiones, seguramente haremos más probable que tome decisiones distintas que le van a llevar a un resultado igual o mejor en cuanto a la habilidad y competencia que quiere desarrollar. Claro, como mejorar, ¿no? Estas habilidades de liderazgo, que creo también habría que meter esa materia de liderazgo, ¿no? En muchas áreas, ¿no? Yo creo. Completamente. Y de hecho, el estilo de liderazgo es una de las variables plenamente asociadas con el burnout. Completamente, es dentro de las variables organizacionales, el cómo se lleva a cabo el liderazgo, cómo te reparten el trabajo, el cómo interactúan estas personas, tiene un impacto muy asociado con el cómo se desarrolla el burnout o no.
¿no? Y como bien decías, justo se me hace muy interesante como ejemplos, como este ejemplo práctico, ¿no? Porque justo platicamos también en la pausa, pues este maravilloso trabajo que has llevado a cabo, ¿no? Muchas En el gracias. hospital. Y podrías platicarnos un poquito pues de cómo surgió, qué resultados has visto, ¿no? Como dices, con pequeñas acciones que han ido volviéndose grandes y con grandes resultados, ¿no? No, pues muchas Ujú. gracias. Sí, sin duda, cuando yo estoy en el Hospital General Doctor Manuel G. González, un hospital precioso en donde genuinamente se preocupan no solamente en discursos, sino en acciones por promover salud mental en los pacientes, en los familiares y en el personal de salud y trabajadores en general. Nosotros estamos en un área muy particular, yo estoy en urgencias, no es un programa común a nivel mundial y nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar en urgencias médicas precisamente por este problema, por burnout. ¿Qué ocurrió? Per se, urgencias es un ámbito de mucho estrés. Ya, tomas decisiones que pueden costar la vida de un paciente o salvarle la vida a un paciente y con muy poca información. Es admirable lo que hace un urgenciólogo y tiene que hacerlo muy rápido. Pero aunado a eso, tienen que leer, tienen que preparar clases, tienen que hacer proyectos de investigación, tienen que aguantar las guardias y si no llevas un adecuado manejo de esto, te cansas y generas burnout. En mi caso, lo que ocurrió es que precisamente se estaba ya ganando el burnout en aquellos tiempos, hace 10 años que empezamos el programa, y el hospital me pidió si podía hacer una cartografía, un análisis de qué estaba ocurriendo. Eso hice junto con la Facultad de Psicología, varios profesores, alumnos muy, muy entusiastas. Comenzamos a hacer esta evaluación, identificamos el problema específico, hicimos propuestas y un primer abordaje, ¿sale? A partir de eso es que se empezó a trabajar nosotros específicamente en el área, pero además de eso tuve la fortuna, y siempre lo digo, de tener jefes que me permitieron no solo quedarme en eso, sino ver qué más había. Y uno de los puntos que logramos ver tanto en la investigación como en cuestiones clínicas es que daban muy malas noticias sin tener entrenamiento y eso les generaba estrés en burnout, que podía derivar en burnout. Entonces empezamos a trabajar ya no solo con los médicos o los MIPS o enfermería, sino también con pacientes, también con familiares y de repente hicimos un programa para abordar todo esto. Aunado a esto, el hospital se preocupó para que esto no se quedara solamente en urgencias, crearon un programa específico y eso es algo que siempre he reconocido mucho del G. González, un programa que está encaminado exclusivamente a personal en formación. Médicos de pregrado, residentes, personal de otras áreas que tiene algún problema o se siente mal, tiene un lugar específico donde puede ir para ser atendido. Y este modelo afortunadamente se ha ido replicando y se ha ido haciendo en distintos hospitales que tienen esa apertura, lo cual es maravilloso. Ya este problema que hace 20 años te decían, es que no aguantan, ahora ahí están estas primeras propuestas de cómo puedes irte apoyando para que no tengas que renunciar o no tengas que tomar medidas drásticas al respecto. No, y claro, y me quedaba pensando en este famoso ponte la camiseta y que romantizamos. Es una forma diferente de decir, ¿no? O de invitarte a ponerte la camiseta, porque le estás mandando la señal a tu trabajador de que te importa. ¿No? De que es importante y de que hay un lugar donde le va a dar la importancia a cuando se sienta mal, ¿no? Entonces creo que es como indirectamente le mandas también, y de ¿no? hecho resignificas el ponerte la camiseta. El ponte la camiseta no es quédate sin dormir 72 horas, no comas, no, ponte la camiseta es cuídate, ¿sale? Es importante lo que haces aquí, pero también es importante que te cuides, es importante que cuides a tu familia, es importante que le hables a tu mamá, es importante que salgas a correr, es importante que disfrutes de comerte unos tacos, es importante que vayas al cine. Eso es ponerte la camiseta, porque todo eso en su conjunto va a ser más probable que tengas los elementos que te protejan para este estrés crónico. Claro, y por ejemplo, ¿qué cambios notaron en los residentes, en la atención? Sí, eso, debo decirte que es un esfuerzo continuo. Claro. Esto es algo porque además las residentes que estaban pues ya se fueron, ya no están. Lo primero que notamos fue el visualizar el problema. El primer gran punto. Era algo que si bien vivías, no se hablaba.
y era algo que a lo mejor se trataba de evitar, y a partir de eso se hicieron los esfuerzos para capacitarlos, para visualizarlos, para hablarlos. Eh, Hay un estigma en la población en general, pero también en la población de salud con respecto a la salud mental. El estigma es: si yo me considero, yo reconozco que no estoy bien emocionalmente, puedo ser señalado como débil y como no apto para seguir en estos caminos. Falso, completamente falso, es un mito. Y lo que empezamos a notar justo fue que las personas comenzaron a asistir constantemente a recibir su atención, ¿sale? Entonces eso fue algo que fue maravilloso. Se empezó a abrir, visualizar el problema, se empezaron a usar estas acciones, y algo que me da mucho gusto es que esos residentes que tuvimos hace 10 años ya son adscritos en este momento. Hace no mucho me buscó una ahora adscrita que me decía: cuando yo fui residente recibí este apoyo, ahora soy adscrita en este hospital, me encantaría traer algo similar aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué me recomendarías? Y empiezas a hacer la cadenita, ¿sale? Y empiezas a ver que la gente hace cambios con respecto a cómo forman a las nuevas generaciones, y al menos estos problemas poco a poco van disminuyendo. Claro, y hacer una cadena diferente, ¿no? A esa Claro, cadena de la que venimos nosotros a es veces, correcto. ¿no? Hacer ahora una cadena distinta, Es ¿no? correcto, que seguramente enfrentaremos nuevos retos, nuevos problemas que no hemos visto, pero ayuda a que los anteriores poco a poco vayan disminuyendo. Claro, y también como el evitar el señalamiento, ¿no? O sea, porque si ya es un programa instaurado, a veces creo que cuesta menos trabajo que es que necesito permiso para salir a mi Correcto, cita de no sé qué, ¿no? Ya está, ¿no? es Ahí correcto. también. Y entonces perder ese estigma que creo que nos ha perjudicado por mucho tiempo a los profesionistas de la salud mental. Sí, totalmente, porque justo, bien lo dices, ok, sí, admito y quiero tener el apoyo. Dicen: claro que sí, vete pues te tienes que salir del hospital, es 1 hora de trayecto, 1 hora de regreso. Es complicadísimo, y más cuando estás en estas circunstancias o cuando estás en una universidad. Y la UNAM también ha hecho un esfuerzo enorme por ir creando estos centros de atención de salud mental en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina, en CONTA, tenemos en Derecho, tenemos centros especializados que brindan este apoyo. Entonces, el llevarles la atención disminuye el requisito de respuesta, y esto hace que sea más probable que se atienda. ¿No? Y justo hablarlo, ¿no? Creo que por eso a mí me gusta mucho esa parte como de hablarlo y visualizarlo para irlo, como dices, normalizando. Y también creo que es importante no entenderlo propiamente el burnout como un problema de salud mental, pero sí uno que puede generar problemas de salud mental y problemas de salud física, ¿no? Ya nos comentabas que pues desde infartos, problemas, ¿no? Entonces también creo que es, ¿no? Importante pues eso, el visualizar, ¿no? Sí, totalmente. Y eso lo que va a permitir es crear una mejor plataforma para la persona, una mejor plataforma para poder abordar el cómo lleva una vida laboral, y que esta vida laboral sea satisfactoria. O sea, el trabajo no solamente es aquello que hacemos para subsistir, es algo que vamos a estar haciendo una gran parte de nuestra vida y que va a estar ampliamente relacionado con nuestra percepción, nuestra satisfacción. Y si tenemos la dicha de trabajar en aquello que nos gusta, vamos a hacer aportaciones maravillosas. Claro, ¿no? Y que a veces, pues, eso nos puede pasar a todos, ¿no? También caer en burnout. Y que no determina si eres mejor, peor profesionista, como no te define, ¿no? Creo En lo que. absoluto, solo determina, eres humano. Claro. Ya lo sabíamos, pero justo a veces nos cuesta trabajo esa parte, ¿sale? Nos cuesta trabajo admitir que aún sabiendo todo esto, de repente dices: ay, es demasiado, ya me siento sobrepasado. Pues qué bueno que sepas eso, porque ahí puedes tomar en un momento correcto decisiones para evitar que siga avanzando. Claro, el darte cuenta, ¿no? Es Y correcto. bueno, ya hemos hablado como esta parte como del abandono. ¿Podría modificar el burnout la empatía o las decisiones clínicas también? Sí, completamente. Tenemos muchos estudios, Diana, que han documentado que la gente que está en burnout, particularmente en el área de la salud, puede tomar decisiones no adecuadas para el abordaje del caso clínico que tiene enfrente. No es por dolo, es porque le afecta tanto en distintas dimensiones, se le va la onda, ya no tiene la misma memoria, la misma capacidad de tomar decisiones, o se equivoca, o sea, hizo mal la cuenta y entonces da el medicamento en otra medida de la que correspondía.
Entonces sabemos que efectivamente si esta persona no está bien, afecta la calidad de la atención. Y además, una persona en burnout es mucho más probable que presente esta cuestión que te digo de cinismo, o que así le llaman esa categoría, que se caracteriza por un trato no amable, un trato en donde no te trato como persona, te trato como un objeto más, como un número más, muy común en los hospitales. No es la señora Juana, es la cama 304. Es una diferencia enorme referirte a la cama 304 a referirte a la señora Juana y hacer el esfuerzo genuino por acompañarla en un momento tan complejo como es el estar hospitalizado, por ejemplo, ¿sale? O es el alumno y no es el estudiante más, o decir Juan, ¿sale? Y Juan, ¿qué situación tiene? Y comprometerte a brindarle esa atención para que desarrolle lo que necesita en los componentes académicos por los cuales viene a la escuela. Entonces sí afecta mucho en el cómo interactúas con la persona, en qué tanto te relacionas y quieres entender a la persona que tienes ahí. No lo haces, no eres empático con su situación, te pones en la idea de que yo solo lo que quiero y se acabó, y te afecta completamente. Claro, y se hace una gran, ¿no?, bola de nieve, ¿no? Entonces, ya, o sea, creo que aquí se agrega otro componente adicional, ¿no? Los problemas cognitivos, ¿no? Hay una afectación, ¿no?, en salud mental, ¿no?, emocional, ansiedad, depresión, cuestiones cognitivas, ¿no?, en esta toma de decisiones, procesamiento, etcétera, en este ejercicio profesional, porque esto pasa en personas que trabajan con personas y entonces hay esta, ¿no?, problemas de empatía que van a repercutir pues en el abandono laboral, en el abandono pues ya sea escolar, si es el caso de un alumno, o finalmente pues en una mala atención, y entonces todas las consecuencias de una mala atención, entonces la bola de nieve se va haciendo más grande, ¿no? Creo que me quedaré mucho con esa frase que nos decías, que nos afecta a todos, ¿no? Y también la solución y el de importarnos nos tiene que importar a todos, ¿no? Pues muchas gracias, siempre aprendemos mucho de ti, Edgar, la verdad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y pues ya te estaremos buscando para nuevas invitaciones. Yo encantadísimo, y quiero aprovechar, muchas gracias por la invitación, y siempre es importante reconocer que se abran estos espacios, que se fomenten esfuerzos por visualizar el problema y que genuinamente se lleven a cabo estas acciones para tratar de modificarlo. Pues enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias, nos vemos en las siguientes sesiones.